Casi todo el viaje estoy conduciendo en el modo de la moto Rain para cuando me encuentro una placa de hielo. Es la manera más suave de la moto para, en caso de tener que abrir gas, que el gas sea más suave. Cuando la carretera está un poco pichi-picha, es mejor el modo Rain. Eso es una colada de lava brutal al lado de la cascada. Ahora está todo verde, lleno de musgo, pequeñas plantas, pero esto fue una cola de lava hace un montón de años, que aquí la han escarbado para pasar la carretera, pero llega, prácticamente se ve que llega hasta el mar. Estamos atravesando otro campo de magma, mucho piroplasto en teoría. Wow, hay montañas de lava por aquí, obviamente enfriada. Madre mía, qué locura. Esto cuando erupcionó debe ser la hostia. Eso es todo un volcán que está tan verde que si te dicen ahora bienvenidos a Jurassic Park, te lo crees. Que nos hemos encontrado aquí. Tiene antena para rato, ¿eh? Será una antena de radio o algo así. Porque vamos, estamos volviendo ya por la parte norte de la península. Hace muchísimo aire. Estamos pasando por el pueblo de Riff y a ver qué tal. La carretera tiene pinta de ser muy bonita, pero hace un aire que solo hay que, no sé si se ve en la cámara, aparte de las montañacas del final, cuando se ve el mar, se ve todo el mar rizado. Ahora cuando lleguemos se ve, porque madre mía, voy con la moto torcida. Qué bonito. Está el mar para darse un bañito. Súper agradable, creo que está hasta caliente el agua. Mira, no sé si se verá en cámara, pero está todo el mar rizado. Deberías calibrar el gapa, Garmin, porque estás un poco oído. Garmin, calibra el mapa, primer aviso. Qué bonito de estas paredes, por Dios. Los que estaréis viendo el vídeo en casa diréis, pero ¿cuántas veces he dicho que bonito? Pero es que es verdad, es que es precioso. Yo flipo con que la gente viva en estos pueblos tan recónditos. Claro, aquí no solo son 4 pescadores, no, aquí vive gente bien. Pues vamos a atravesar la península por las montañacas para volver a la zona de sol, pero ya estamos llegando a la coronación. Venga, el último repechito. Qué bonito. Al amanecer del 5.º día, mira al este. Pues ahí vamos. Ya que el sol entra ahí entre las montañas. Hemos vuelto a Boarnes y ya cogemos camino a Reykjavik, que vamos a pasar ahí unos días. Mañana dejamos la moto parada y seguimos. Y luego ya pasado iremos al volcán, iremos a ver cosas, pero usando como campo base Reykjavik. Ya estamos en Reykjavik. Después de hoy panza de kilómetros, casi 400, ya estamos llegando. Llegamos. ¿Os acordáis que dijo Piqué con Neymar? Pues hoy se queda ella. Adiós, adiós. Pues hace un poquito de fresco. Estamos andando por Reykjavik y la verdad es que sales a una calle que hace un poco de aire y te congelas. Pero vamos, ahora estamos en esta placita y ni tan mal. Y ahora vamos a buscar la famosa pastelería para probar algo, que dicen que es la mejor. Estamos en una de las calles principales, llenas de comercios y con un arco iris puesto por aquí hasta que llega a la catedral. Esto está lleno de patinetes por todas, pero lo que sorprende es esto. ¡Clavos! ¡Hay clavos en las ruedas! Esta es la famosa pastelería de Reykjavik y vamos a ver qué hay. ¿Esta es? Y esta es la catedral de Reykjavik. Hemos entrado antes a pedir fotillos y es todo hormigón. Y es de los
de lo más reseñable de Reykjavik. Seguimos. Buenos días. Hoy segundo día en Reykjavik. Ayer hicimos turismo. Hoy volvemos a mover la moto porque vamos a ir al servicio de BMW de Reykjavik para tensar la cadena y que miren un poquito a ver cómo está todo, ya que nos falta aún la mitad de la isla. La cadena sí veo que está muy destensada y obviamente no me traje herramienta para tensarla. Es el único servicio que he encontrado. Creo que no es un servicio oficial de BMW Motorrad, creo que es un multimarca, pero que tiene obviamente concesionario y venta de BMW, pero es lo único que hay de BMW aquí. Y por lo que he visto, mecánicos de motos pocos también. Pues no, por aquí no puedo ir, por mucho que diga el señor GPS, porque está corta por obras. Así que recalcula, señor GPS. Ya estamos llegando. A ver, ahí está, símbolo de BMW. Otra cosa es que está abierto. A ver si hay alguien por aquí. Hostia, bonito hielo. Charan. Hi, good morning. The mechanic for the motorbike is open or not? Ah, okay, thank you. Aquí no hay nadie. Ay. Buenos días. Ya salgo del hostal hoy, bueno, de la guest house, y voy a ver parte del Círculo Dorado. Empezaremos por el pueblo de Selfoss, luego subiremos a Geysir a ver los geysers y luego iré a Gullfoss, creo que se llama, que es la última cascada. Y si veo que se me da bien el tiempo, me bañaré en el Secret Lagoon, con unas aguas termales. Así que veremos a ver qué tal. Ayer fue otra noche que me calenté, pagué la turistada obviamente y me fui a ver otra vez auroras. Y la verdad es que anoche fue mucho mejor que hace 2 noches. Se vieron mucho mejor los flares que hacen. Brutal, brutal. Pasé frío, pero eso sí, esta vez ya iba preparado, me llevé el sotocasco, me llevé todo. Una noche normal, pero noche de auroras. No sé si se ve cómo se están moviendo todas. Es brutal. Es algo mágico. Está todo el cielo plagado. Es el espectáculo más bonito que he visto en mi vida. Estos días en Reykjavik he aprovechado a descansar, que ya físicamente estaba bastante cansadete. Tanto conducir con viento, carreteras de tierra, pues al final va pasando factura. También aproveché ayer para ir al Museo Vikingo y obviamente ir 2 veces a ver auroras boreales. Yo es una experiencia, a ver, yo que soy un fricazo de esto, es una experiencia que recomiendo que se haga, ver alguna vez en la vida auroras boreales, ya sea aquí, en Laponia, en la parte alta de Noruega, Tromsø más arriba. En 2009 fui con mi socio Eddie y mi familia a ver a Nordkapp, yo con la autocaravana, yo con moto y mi socio Eddie con moto, y frío hacía, y era agosto. Claro, yo no me quiero imaginar en épocas como ahora, octubre, noviembre. Puede ser muy duro. Llegando a la ciudad de Selfoss y esta carretera de montaña que estamos atravesando, una especie de puerto de montaña que hace un frío de narices, menos 3 grados, no sé si se ve en la moto. Está todo lleno de geysers, no sé si verán la cámara, pero está todo, hay un montón de llamaradas de humo, de bocanadas de humo por todos lados. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y más. Pues el camionero de ese camión
según estaba aquí ya poniéndome los guantes, como estoy haciendo ahora, ha venido a preguntarme qué hacía por aquí, que si llevaba haciendo un viaje largo y demás. Y cómo no, otro que me ha dicho que tenga cuidado. ¿Por qué será? ¿Por el hielo? ¡Ay! Lo que cuesta montarse aquí, tú. Bueno, pues después de haber bebido un poquito de agua, haber parado un momento a descansar, echar gasolina, voy a Gulfos. Dios, es que el río está helado. No sé si se verá, solo hay una pequeña corriente en el medio y el resto tiene todo capa de hielo. Está todo helado. Bajo por un poco de hielo, unos whiskies. Tenía que haberlo hecho al revés. Me he equivocado. Bueno, vuelvo a pasar por un puente por enésima vez. Si por ahí, coño. No, joder. Vamos a ver. Puto GPS a los huevos. Me ha marcado el puente. Luego no. Luego sí. Dios. Ahora. No, a Gulfos. Se nota. Hay mucho turista. Muchísimo. Acostumbrado a estar casi solo todos los días. Esto es demasiado. ¿Veis esa moto de ahí a lo lejos? Pues con eso hemos venido a... ¿Qué? Está para tomarnos unos whisky esto. Mira qué bonito. Poco se habla de los caminitos para ver las cosas. Siempre te enseñan las fotitos y eso, pero para llegar a los sitios hay que andar un poquito siempre. ¡Wow! Dios. Otra cosa de turistas auténticos que es Geysir, que es una zona de muchos geysers que de vez en cuando salen las famosas columnas de agua esas que se ven en los vídeos en redes o documentales y demás, pues salen de aquí. Se ven ahí a lo lejos las columnas de humo de los geysers, así que a ver qué tal. Obviamente está súper masificado. He pasado antes a la que subía a las cascadas y madre de Dios, o sea, tienen aparcamientos, restaurantes, todo. Menos mal que por lo menos lo que es el ver la zona natural de geysers es gratuito. Pues me voy a meter por aquí en vez de ir al centro de visitantes, porque he visto que hay un parking. Prohibido dron. Por ahí se ve agua calentita debajo del hielo. ¡Wow! Pues iremos para allá, que es lo cantos. Estamos esperando allí todos como tontos. Venga, que salga, que salga. La verdad es que en la cámara no se ve, pero se ve ahí hervir el agua en las orillas. Ahí está. Uy, amago. Vamos. Me voy de Geysir. Está nevando, súper precioso todo. Solo falta María Carey de fondo. Y nos vamos ya al alojamiento de hoy. Y mañana volveré por la zona para
ir al Secret Lagoon. La verdad es que mola un montón ver el geyser ahí on fire. Puentaco sobre río congelado, qué guay, oye. Madre de Dios. Wow. Los casetos lo iluminan ahí como si fuera esto Navidad, ¿sabes? Wow. Se está empezando a poner la carretera muy blanquita, demasiado blanquita para mi gusto. Hostia, hay mazo de nieve en la carretera. Con cuidadito, Luis, con cuidadito. Bueno, de momento está frenando, pero su puta madre. A ver si mañana puedo ir al Secret Lagoon a bañarme, porque tiene pinta de que no. Buenos días. Hoy salgo de una granja que está encerrada 2 días porque había mucho lleno en la carretera ayer, y ayer no pude salir ni siquiera a conocer nada. Hoy ya están subiendo, entre comillas, las temperaturas. Hace 3 grados, ya hace esta calor, comparado con los días que ya estamos teniendo estos días. Y vamos hoy, bueno, voy al Secret Lagoon, que es unas fuentes termales públicas, no son tan caras como la de los turistas, esas cosas. Que habrá turistas, obviamente, porque no es un secreto, por mucho que se llame Secret Lagoon. Estamos como 40 kilómetros, según he visto, 30 y pico kilómetros de donde estoy ahora. Y a ver qué tal. No sé si verán la cámara, pero está toda la carretera brillantita y es hielo, parece que es hielo. Voy por la parte negra, que es la un poquito más resaltada de asfalto, que es por donde parece que no se ha hecho el carril de agua y no se ha congelado. Con mucha precaución siempre, cuando te encuentres hielo, mi recomendación es un tacto muy suave con el gas y evita frenar. A menos que sea de emergencia, evita frenar lo máximo que puedas, porque te puede llevar una sorpresa. Ahí está, sale la agüita caliente, el famoso Secret Lagoon. Pues tiene buena pinta. Yes. That's fine. She's an old lady. She's falling over. Aquí en el Secret Lagoon somos unos poquitos. ¿Qué más está, eh? El agua está como, no sé, 40, 50 grados. Está calentita. Dicen que en verano puede subir hasta los 80 y eso, que entonces ya prohíben el baño. Pero vamos, está fatal. Fatal. Bueno, pues ya me he bañado. El agua está súper rica y una sensación súper rara, claro, porque aquí está el río que está al lado y hay plaquitas de hielo y hay hielo en los bordes. En cambio el agua sale de ahí una zona termal que, vamos, está súper rico. Y ahora vamos ya un poquito, bueno, voy un poquito más hacia el sur, hacia un hostel de un amigo y ya muy cercano a Vic. Y esos días pues ya me daré, voy a usarlo de campo base y me daré el placer de meterme un poquito en líos con la moto. Dejaré toda la carga necesaria, solo cámara y dron, y a ver qué pasa. La verdad es que estos días con la moto cargada, la moto va muy bien, a nivel de motor es espectacular, a nivel de suspensión es igual, con el Dynamic esa yo pongo que voy con carga y un piloto y va muy bien, se comporta, no me ha flaneado mucho. Pero vamos, noto, joder, cuando la moto la descargo y me voy por ahí, noto una barbaridad. O sea, lo que dicen todos estos youtubers famosos del peso tienen toda la razón del mundo. Porque vale que llevo lo justo y necesario, que cuando vuelva me replantearé muchas cosas de llevar, eso lo tengo clarísimo. Pero el peso se nota un montón. Y dependiendo de los sitios que le quieras meter,
Se nota una barbaridad. Creo que tiene que ser algún sitio de por ahí, porque estaba delante de una cascada y ahí hay 4 bajadas. Pues no va a ser por ahí. Esa cascada es turística, hay más gente. Va a ser ahí. Pues tampoco está mal su cascada, mucho más alta. Wow. Pues la vista es cojonuda. Bueno, hoy es un día bastante asqueroso de lluvia, pero voy a investigar un par de carreteras, caminos que hay por aquí cerca. He hecho campo base en el Paradise Hostel y mirad qué cascadita tenemos ahí. Seguimos. Buenos días, hoy es un día de mierda. Está lloviendo, ha hecho muchísimo aire, pero bueno, ahora no hace aire, que eso es bueno. Y voy a hacer un par de pistas, carreteras off-road que hay cerquita de la costa. Quiero ver un poco más de costa, la zona más negra de la isla, porque ahora estoy en la carretera 1, que es donde está el hostal y es lo típico turístico hacia Vic, que es las playas negras. A ver qué tal hoy. Bueno, pues he echado gasolina y me voy a meter en la carretera 252, que es una carretera secundaria que va hacia la costa. Luego voy a la cascada enorme que hay al lado del hostel y poco más hoy. Hoy en España diríamos día de pijama y orinal, porque no hay muchas más ganas. En estas carreteras intento seguir un poco las rodadas de la gente, porque cuando te sales un poco de las rodadas hay unos areneros brutales que al ser negros no los ves y te tiembla todo, la dirección, todo. Pues nada. No podemos seguir por aquí. Uf, se mueve mucho esta. Hola. Ahora es que el camino está divertido. Estamos ya en el delta del río. Cada vez hay menos camino. Bueno, pero tiene que haber alguna salida, porque ahí adelante hay una construcción, parece una mini granja o algo así. Esto está lleno de gaviotas. No me jodas. No. Está cerrado. Pues nada. Vamos a dar la vuelta.